decir, no había una relación, no había una cercanía entre el pueblo judío y lo que eran los samaritanos. Este hombre sabía lo que era ser despreciado, este hombre sabía lo que era estar en el piso, este hombre sabía lo que era ser sacado de un lugar solamente por su condición. Sabiendo esto, él es movido, va pasando por ese camino y es movido ¿para qué? Es movido a misericordia, dice la Escritura. Versículo número 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, lejos de ignorarlo como el sacerdote, lejos de evitar acercarse a él como el levita, ¿qué hizo? Vino cerca de él. Fue lo primero que hizo. Él comenzó no solamente a alejarse, sino a acercarse mucho más, a observarlo y viéndole, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Una de las cosas que como iglesia, que como siervos del Señor, como pastores, como misioneros, como ministros del Evangelio, que el Señor nos ha colocado es la necesidad, hermanos, de acercarnos a la gente, de conocer su necesidad, de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, porque solo entonces cuando nosotros comencemos a palpar esa necesidad, de la cual hace mucho tiempo el Señor nos sacó, de la cual el Señor hace tiempo nos libertó, de la cual el Señor hace tiempo perdonó nuestros pecados, una vez más nuestro corazón será movido a misericordia. El versículo 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas. Un pequeño detalle, hermano. Para aquella época no habían farmacias en aquel lugar, no había una Guadalajara, una farmacia del ahorro o una farmacia similares. Así que lo que este hombre hizo fue, usó lo que tenía. También para aquella época podemos observar, hermanos, que la tela era algo muy preciado, algo muy valioso, pero a este hombre no le importó el precio de la tela. Este hombre tomó la tela, yo me lo imagino rasgando la tela en ese momento, convirtiendo esa tela en pedazos de venda y comenzando a vendar las heridas de este hombre, dice echándoles aceite y vino. El aceite en aquella época era usado como una especie de bálsamo que refrescaba la herida y el vino como un antiséptico, pero ambas cosas eran de gran valor. Así que él invirtió todo cuanto tenía ¿en qué? En ayudar a este hombre que estaba en desgracia. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Antes de pasar al siguiente punto, una de las cosas más importantes que tenemos que ver, hermano, es si nuestra razón de ser es alcanzar al perdido, si nuestra razón de ser es lograr que aquel desvalido en el camino pueda encontrar la salvación, todo ministerio en nuestras iglesias, todo lo que hacemos, debe tener un enfoque claro. La meta principal de todo lo que hacemos no es otra cosa sino que alguien más pueda venir a los pies de Cristo. Tanto una escuela dominical de niños, tanto lo que es el trabajo con adolescentes, tanto los jóvenes, cada actividad, matrimonio, adultos, retiros, todo tiene que tener siempre un enfoque en que aquellos que no conozcan al Señor puedan venir a los pies del Salvador. Versículo número 34, la parte final dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Una de las cosas más interesantes que veo en el pasaje es que este hombre no solo invirtió todo cuanto tenía, la tela, el aceite y el vino de gran valor, y él decidió invertir todo cuanto tenía en la vida de este desconocido. Pero la segunda cosa que veo en el versículo es que lo puso en su cabalgadura. No puedo decir que tenía un caballo blanco. Tengo que pensar que tenía un pequeño burrito que le ayudaba para ir por todo el camino. Pero en ese momento, su corazón estaba tan comprometido con este desconocido, porque que hasta ese momento era un desconocido, que decidió colocarlo en su cabalgadura, es decir, lo subió a ese pequeño animal que tenía para que le ayudara en el camino, y a partir de ese momento decidió ir por el resto del camino a pie. Mientras el otro disfrutaría de la comodidad, porque era el otro quien necesitaba la ayuda en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ayudar a aquellos que no tienen la misma posibilidad de nosotros, para ayudar a aquellos a recuperarse, para ayudar a aquellos a crecer un poco en lo que el Señor quiere que hagamos? La verdad, hermanos, como ministerio es agradable poder ver a hombres, a pastores, a líderes, una vez que podemos ir y retarles, que podemos ir y ayudarles, que podemos ir pararnos hombros con hombros y decirle, hermano, vamos a tratar de avanzar. Y ver cómo sus iglesias comienzan a dar pasos, ver cómo una nueva relación comienza a crecer dentro de la iglesia. Hemos diseñado un currículo de trabajo para ayudar a los pastores, un currículo de enseñanza
que les permite ser fortalecidos en diversas áreas. A menudo pensamos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se involucran en lo que es el evangelismo? ¿Por qué no se involucran en reproducción de iglesias? ¿Por qué no se involucran en lo que es la obra misionera y apoyar a misioneros en otros lugares? La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿qué necesitan ellos para ser fortalecidos y al mismo tiempo, una vez que se fortalezcan, ellos puedan involucrarse en todo lo que es la obra del Señor? El texto menciona que lo lleva ¿a dónde? Lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesón. No, un mesón no es una mesa grande, un mesón es un lugar de reposo, es un lugar de tranquilidad. Era una pequeña posada en donde el viajero, el hombre que venía cansado del camino, podía recobrar fuerzas, alimentarse, descansar, fortalecerse, equiparse para el resto del camino y continuar al día siguiente con nuevas energías, con nueva fuerza. Así que lo llevó a un lugar para descansar, pero no solamente lo llevó a descansar, sino que dice, cuidó de él. Es decir, se involucró con su vida, estuvo pendiente de él, lo revisó si tenía fiebre, lo levantó, lo animó, le dio palabras de aliento. Ese fue el trabajo de este samaritano. Al día siguiente, menciona el pasaje, versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Es decir, no solamente lo levantó, no solamente invirtió de su vida, invirtió en tela, vino y aceite. No solamente eso, no solamente se dio su comodidad, dándole a él todo cuanto tenía. No solamente pagó la noche en el mesón y aparte cuidó de él, fue su enfermero personal, sino que el otro día tomó de su dinero, llamó al dueño del mesón, le dio 2 monedas y le da esta frase que es sumamente interesante, porque justo antes de irse le dice, cuídamele. En el griego, el mandato bíblico siempre, hermano, no depende de quien da la orden, sino que depende de quien la recibe. Pero lo interesante de esta expresión es que es un mandato en forma de ruego. Es decir, le está diciendo, cuídamele, como si fuera una orden, pero al mismo tiempo está rogando, diciendo, ya no es un extraño para mí, ahora me pertenece, parte de lo que yo soy. Necesito que le cuides. Y luego hay una promesa sumamente interesante, porque él añade, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, yo no solamente lo estoy dejando a tu cargo, aquí está lo necesario para que lo cuides. Si gastas más, yo voy a dártelo, y tengo una promesa para ti, yo voy a regresar por él, así que por favor, cuídame. Es una necesidad de mi corazón, y aquí yo agradezco que tú puedas estar con él. Cuando yo regrese, si hubiera un gasto de más, yo voy a pagártelo, yo voy a entregarte lo suficiente para ti. Suena linda la historia, pero realmente, hermano, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién realmente fue el samaritano? ¿Quién obró de esa manera tan preciosa en nuestras vidas? La Biblia misma menciona, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese samaritano que actuó en nuestro corazón no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. Fue Él, hermano, quien invirtió todo cuanto tenía, dejando su lugar precioso para venir y actuar y obrar en el corazón de nosotros, de forma tal de cambiarnos y transformarnos. Sí, el mundo entero, la religiosidad de este mundo nos había dejado tirados en el camino. Muchos de nosotros participaron en la religión que nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos nos habían enseñado. Pero solo la verdad de Dios, solo la escritura, solo el mensaje bíblico, esas buenas nuevas de salvación, ese mensaje claro transformó nuestra vida y fue el Señor Jesucristo quien nos vio en el camino y se acercó a nosotros. No nos miró de lejos. Él vino, Él descendió, la misma escritura dice, vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él vino cediendo toda su posición para venir y habitar entre nosotros, hombres pecadores, hombres perdidos, pero que sin duda el Señor quería cambiar. Una vez más, recordemos lo que el Señor hizo en su muerte en la cruz, hermano. Proveyó para nosotros algo glorioso, proveyó su sangre, el único precio exigido por la remisión de nuestros pecados, a tal punto que Él llevó en la cruz la maldición de nuestros pecados y al mismo tiempo, según menciona Gálatas capítulo 3, versículo 10, fue hecho maldito por nosotros, ya que es maldito aquel
o todo aquel que es colgado en un madero. La maldición de nuestro pecado fue cargada por él. ¿Qué más hizo el Señor? No solamente vertió su sangre, dejó al Consolador, dejó el Espíritu Santo, el cual obra en el mundo convenciéndolo de pecado, de juicio y de justicia. Antes de conocer a Cristo, Él nos convenció de que necesitábamos a ese Salvador para que nosotros pudiéramos venir en arrepentimiento y fe. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recordemos aquella conversación preciosa del mismo Señor con Nicodemo. ¿Es posible un hombre nacer de nuevo? Para los hombres genuinamente es imposible, pero el Señor lo hizo posible. Cuidó de nuestras heridas, nos puso en su cabalgadura, es decir, se dio su comodidad para que tú y yo pudiéramos encontrar comodidad. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo dejaré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O si tú y yo, que somos creyentes, pudiéramos recordar en este tiempo cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, cuidando de nosotros, y no solamente nos puso en su cabalgadura, nos hizo parte de su familia, estamos resucitados juntamente con Cristo, sino que nos lleva un mesón. ¿Qué es el mesón? Es ese lugar de refugio, es ese lugar de tranquilidad, de alimento, de descanso, donde el viajero recobra energías para continuar su camino. Eso debemos ser nosotros como iglesia. No un lugar de tropiezo, sino un lugar de refugio, donde somos alimentados, levantados, fortalecidos. Alguien cuida de nosotros, nos anima a seguir el camino, porque el camino es duro, el camino es largo, no es fácil la vida cristiana. Pero si tenemos un lugar, un mesón donde recobrar aliento, entonces podremos estar listos para continuar el camino. Eso tiene que ser la iglesia cada semana. Un lugar donde gente perdida viene y encuentra el camino. Un lugar donde gente cansada regresa para renovar energía. Un lugar donde un nuevo creyente es alimentado, equipado con herramientas de forma tal de que pueda ser un instrumento útil al Señor. Hay un texto bíblico que dice, mas si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para eso el Señor nos llamó, recordando siempre que no valíamos nada. El valor que hay en nuestra vida no es por nosotros mismos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es por solo la gracia del Señor obrando continuamente en nosotros, y como iglesia tenemos que invertirnos precisamente en alcanzar a los perdidos, pero una vez que están dentro de la iglesia, en ayudar a esos pequeños a que levanten su fuerza, a que se equipen, a que se animen, a que aprendan la palabra de Dios, para que ellos luego puedan alcanzar también a aquellos que todavía no le conocen. Ese cuidado tierno, ese trato de parte del Señor en aquellos que acaban de venir a los pies de Cristo nunca debe ser olvidado por la iglesia. Es un trabajo continuo. Los 4 verbos de la Gran Comisión es una orden. Nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Hacer no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo en base a nuestra obediencia. Bautizar es la obra de obediencia del nuevo creyente. Es el primer paso de obediencia. Pero el último verbo de la Gran Comisión yo creo que es uno de los más omitidos y al mismo tiempo ignorados por muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que es un trabajo continuo. La Gran Comisión, queridos hermanos, no termina en el momento en que alguien se bautiza. Todo lo contrario. Allí apenas comienza un trabajo largo, arduo, pero un trabajo glorioso, porque lleva gloria y honra a nuestro Señor en la medida en que nosotros nos invertimos en alguien más. En la medida en que ayudamos a que esa persona crezca tanto en su vida personal como en su vida familiar, y al mismo tiempo esta persona tarde o temprano comienza a involucrarse en ese trabajo precioso de servir al Señor. Cuidó de él, dice el versículo 34, pero otro día al partir, y recordamos ese día cuando el Señor se fue a su gloria, otro día al partir sacó 2 denarios, dones, talentos. Todo creyente en la iglesia ha recibido un don. Todo creyente en la iglesia ha recibido algo especial para hacer de parte del Señor. Esa multiforme gracia de Dios nos capacita para hacer su voluntad. Nosotros tenemos que poner en práctica. Nosotros tenemos que poner a la disposición de Dios todo lo que el Señor nos ha entregado. Y dice, esos dones se los entregó ¿a quién? Se los dio al mesonero. ¿Quién era el mesonero? El dueño del mesón. Recordemos, hermanos, que solo por la gracia de Dios, como pastores, como líderes, como obreros de la iglesia, Dios nos ha puesto allí como un regalo de bendición para administrar al pueblo que le pertenece a Él. Recuerda un texto bíblico en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, es el tiempo en
el cual ya no va a estar más allí con la iglesia, va a Roma, y él sabe que en Roma